A ver, la ponencia, la relación entre el lenguaje y innatismo. Bueno, sabéis que la idea del innatismo es una idea clásica en la historia de la filosofía. Además es de estas muy, bueno, entre varios campos, psicología, antropología, etcétera, han tratado la cuestión de los elementos innatos en el conocimiento humano. Obviamente de todo eso yo no voy a hablar, además sería inabarcable. Una cuestión muy concreta y muy interesante es el innatismo respecto al lenguaje. Esa es una cuestión mucho más manejable y ha dado mucho de sí, especialmente, como ya ha dicho Ángel, desde Chomsky. Eso ya ha dado mucho de sí. El innatismo no ya respecto a los elementos innatos o culturales en el comportamiento humano, en la psicología humana, en el conocimiento humano, en el raciocinio, exclusivamente respecto al lenguaje. Vale. El lenguaje, además empieza así ya la ponencia, si la veis, el lenguaje se puede calificar de un instinto humano. O sea, y esa frase ya es enjundiosa. Esa frase ya es enjundiosa. No tenéis que verla como una verdad de perogrullo, el hecho de que el lenguaje es un instinto humano. De hecho, ningún instinto humano es una verdad de perogrullo. Es decir, que el ser humano tenga instintos ya es importante, y que el lenguaje sea uno de ellos ya es una cuestión muy interesante. Es un instinto humano, entre otras cosas, porque aguanta la prueba del algodón, que es que todos los seres humanos tienen lenguaje. No existe ningún grupo conocido humano que no haya desarrollado el habla, no existe ningún grupo humano álalo. No se ha descubierto ninguna tribu a la que hayan llegado y resulta que la tribu no se comunicaba, no tenía lenguaje. Todas las tribus, todo grupo humano ha desarrollado el lenguaje. Ese es un dato importante. Y el otro dato importante es la rapidez vertiginosa con la que aprendemos el lenguaje. Un instrumento tan sumamente complejo como el lenguaje es aprendido en cuestión de meses. Eso invita ya a pensar que hay un elemento instintual muy fuerte. He puesto algunos datos ahí, por supuesto está muy estudiado ahora por parte de los psicólogos infantiles y tal. He puesto algunos datos. Por ejemplo, el niño con 18 meses pronuncia solo 5 palabras, pero ya comprende 50. Una cosa escasa. Con 2 años ya comprende 200. O sea, de 18 meses a 2 años el salto ha sido de entender unos 50 conceptos, palabras, a 200. El salto es importante, pero el salto vertiginoso se produce ahí. A partir de los 2 años, de los 24 meses, el salto es simplemente espectacular. Con 4 años ya ha pasado a 1200 palabras y utiliza diariamente unas 500. Y con 6 años ya se puede considerar cerrado el proceso de aprendizaje, ya se puede considerar apto para ser calificado como hablante competente de un lenguaje. Está utilizando, o por lo menos conoce, unas 13.000. Unas 13.000 con 6 años, con 4 unas 1200. A partir de los 2 años ha aprendido 10 palabras diarias. El salto, como podéis ver, es simplemente espectacular. Es decir, tenemos que sospechar que el cerebro humano está preparado para el habla. Sin una preparación innata del cerebro humano para asimilar esta información, no se llegaría al lenguaje, o al menos no se llegaría desde luego con esa rapidez. De hecho, la idea de que el lenguaje es innato en el ser humano, bueno, la capacidad lingüística, no el lenguaje, la capacidad lingüística es innata en el ser humano es bastante obvio si pensáis que, por ejemplo, si tenéis un perro en casa y un niño, el input lingüístico que recibe el niño y el perro no son diferentes, ¿eh? El perro también está todo el santo día oyendo hablar, pero al final el que habla es el niño, no el perro. Puede parecer una tontería, pero claro, no lo es. De hecho, cuando se ha intentado enseñar el lenguaje a nuestros primo hermanos, a los chimpancés, los resultados han sido modestos, ¿eh? Ahora está muy de moda esa cuestión y siguen intentando enseñar lenguaje a los chimpancés y los resultados son en general modestos. Yo he puesto el ejemplo más famoso que existe porque es quien más lejos ha llegado en ese camino, el Washoe este. Washoe, chimpancé,
aprendió 240 signos. Aprendió 240 signos, es mucho, es poco. Esto ya depende de lo que consideres, mucho o poco. Ya digo, un niño con 6 años maneja 13.000. Entonces, claro, 240 es una cosa, podemos considerarlo modesto. Es espectacular. Eran signos referentes a la comida, a los juguetes. Los aprendió y los utilizaba para pedir esa comida, esos juguetes, salir de la jaula, volver a entrar, alguna cosa que quería. Es curioso. Y quizá el dato más curioso sea que llegó a enseñarle a un chimpancé al que le metieron en la jaula, el famoso Lulis este, llegó a enseñarle 50 signos él. Los investigadores nunca utilizaron signos en presencia de Lulis, nunca. Y Lulis al final sabía 50 signos. Es decir, que el guaso este se los había enseñado a él. Es curioso. Pero bueno, aprendió 240 signos, no más. He puesto un ejemplo, a mí me gusta mucho, un escritor americano, Lloyd Brown, que estaba también muy interesado en la cuestión del aprendizaje del lenguaje y grababa a su hija hablar. Grababa mucho y durante años la grabó para dejar constancia de cómo se estaba produciendo el proceso. Y claro, con 3 años, claro, depende mucho de los individuos. Los datos que os he dicho son medias porque depende mucho de los individuos. Hay niños que con 3 años están hablando mucho y los hay que con 3 años apenas hablan nada. Por ejemplo, la hija de Lloyd Brown, con 3 años, dijo frases tan complejas sintácticamente y además tan bonitas, como: a veces cuando la gente pasa por mi lado me pregunto si se preocupan por mí. Y la que es mi favorita, porque es que denota además capacidad lírica: creo que el viento quiere entrar para protegerse de la lluvia. O sea, una niña con 3 años. Bien, eso denota, ya digo, que el lenguaje es una capacidad innata. Pero claro, he dicho capacidad. Esa no es la teoría chomskiana. La teoría chomskiana es mucho más fuerte. No es que el lenguaje sea una capacidad humana, que el ser humano tenga el instinto para desarrollar un habla, que el ser humano tenga el instinto de... La teoría chomskiana es otra, mucho más fuerte y mucho más precisa. Bueno, fisiológicamente parece que la capacidad está exactamente en el área de Broca, ¿no? Una parte del cerebro que parece que es la destinada mayoritariamente a regir todo esto del habla, y la gente a la que se le ha dañado el área pues desarrolla problemas con el habla y solo con el habla, pero las demás capacidades cognitivas permanecen intactas, etc. O sea, parece que si existe ese órgano del lenguaje del que habla Chomsky, debe tener su asentamiento fisiológico en el área de Broca. Pero bueno, esto tampoco nos interesa tanto. Bien, la cuestión con el lenguaje humano es su recursividad. Aquí viene la clave, su recursividad. Porque los elementos que aprendemos para aprender a hablar tienen que ser finitos. O sea, las palabras que aprendemos son palabras finitas, nadie tiene un vocabulario infinito. Si necesitáramos aprender infinitos elementos, ninguno aprenderíamos el lenguaje. Una teoría lingüística que precise que precise postular el conocimiento de infinitos elementos es una teoría del lenguaje equivocada, porque entonces el lenguaje sería inaprendible. O sea, el principio de aprendibilidad tiene que ser respetado por cualquier explicación de aprendizaje lingüístico. La cuestión es que el lenguaje humano es un lenguaje recursivo, o sea, sabe generar infinitas oraciones a partir de finitos elementos. Eso es lo que se llama la recursividad del lenguaje, ¿no? Yo he puesto un ejemplo aquí, es un poco estúpido, pero bueno, creo que se ve claro. Realmente basta con que alguien sepa el presente indicativo, sepa manejar el presente indicativo del verbo creer y ser, los sustantivos Juan, María, tierra, el adjetivo redondo y el pronombre relativo que. Solo con que manejara esos elementos ya tendría la capacidad para formar infinitas oraciones, infinitas. Porque puede decir Juan cree que la tierra es redonda, puede decir Juan cree que María cree que la tierra es redonda, Juan cree que María cree que Juan cree que María cree que María cree que María cree que la tierra es redonda. O sea, ya está. Con esos 6 elementos podéis formar infinitas oraciones ya. Hay que tener en cuenta que la grandísima mayoría, se sospecha que todas, las oraciones que emitimos a lo largo del día son oraciones que nunca hemos escuchado. Nunca hemos escuchado. Esa es la gran diferencia entre el papagayo o el loro y el ser humano. De hecho, a veces se pone el ejemplo cuando se dice esto de que, bueno, el loro también aprende el lenguaje. Mi loro dice tal. No, bueno, el loro no aprende el lenguaje, el loro repite oraciones. No se conoce ningún loro ni ningún papagayo que hayan formado oraciones por sí solos. Han repetido las que conocen.
el ser humano, a partir de los elementos que conoce, unos elementos finitos, comienza a generar infinitas oraciones. Y de hecho, ya digo, cada una de las oraciones que decimos a lo largo del día probablemente no la hemos oído nunca a nadie. Así dicha, no la hemos oído nunca a nadie. Hacemos un uso constante y masivo de la propiedad de recursividad del lenguaje. Bien. Entonces, la aparición de Chomsky lo que hace es tomarse en serio la pregunta de cómo podemos aprender en tan corto espacio de tiempo un tan complejo mecanismo. Es un milagro. O sea, no vale con decir estamos programados cerebralmente, bien, tenemos ese cerebro, pero no vale. Por ejemplo, también he puesto otro par de ejemplos, de nuevo pueden parecer un poco tontos, pero es que se ve claro. El niño, cuando escucha la frase "el coche apareció pintado", sabe que tiene sentido preguntar quién pintó el coche. Pero cuando escucha la frase "Juan pareció estúpido", sabe que no tiene sentido pasar de ahí a quién estupideó a Juan. Se parece mucho en determinadas oraciones y según qué pronunciaciones, el verbo aparecer y parecer pueden pronunciarse de manera exactamente igual. Pero el niño sabe distinguir que diferentes ideas se han expresado de diferente manera y eso tiene diferentes implicaciones. Se ve más claro incluso con oraciones como "he roto el cuchillo y he besado a Juan". Tienen la misma estructura gramatical, exactamente la misma. He roto el cuchillo, he besado a Juan. Sin embargo, todos extraemos al final "el cuchillo se ha roto" de "he roto el cuchillo". Y ninguno extraemos "Juan se ha besado" de "he besado a Juan". ¿Cómo consigue el niño interiorizar patrones gramaticales tan complejos, tan diferentes según el verbo que esté en juego, a partir del input que recibe, a partir de la información que recibe? Y sobre todo, ¿cómo consigue el niño hacer eso en todos los casos, sin cometer errores, en tan corto espacio de tiempo? Bien, la teoría de Chomsky es muy fuerte. La teoría de Chomsky es que lo consigue porque el niño nace sabiendo una gramática, así de claro. El niño nace con una gramática impresa en la mente. Existe una gramática innata. Bien, la idea, bueno, a vosotros que ya también estáis degenerados por la filosofía, claro, no os sorprende porque estáis acostumbrados al innatismo, el innatismo especialmente de Descartes, Spinoza, Leibniz. Chomsky está orgulloso de ponerse en esa línea, él mismo se ubica en esa línea y dice que se considera un heredero del innatismo del siglo XVII, que en ese sentido no es nada diferente. Hombre, no es nada diferente, pero desde luego es una cosa mucho más concreta que ellos no habían dicho, y es una teoría que desde luego requiere muchísima mayor argumentación, porque Descartes, lo he puesto aquí en la quinta parte del discurso del método, ya habla de que la capacidad lingüística constituye un factor innato. Eso lo dice Descartes. Pero fijaos de nuevo la palabra capacidad innata, capacidad lingüística. Ahí no aparece vocabulario, ahí no aparece gramática, ahí no aparece sintaxis. Que la capacidad lingüística es un instinto y que es innato, es que para eso tampoco hace falta ser el filósofo del orbe, ¿no? Porque ya digo, simplemente cuando uno ve que el perro que uno tiene en casa recibe prácticamente el mismo input que yo, pero al final el que aprendió el lenguaje fui yo y no él, ya está. Entonces parece que está claro que en el ser humano la capacidad lingüística es innata. Esa no es la idea de Chomsky. La idea de Chomsky es la otra. El niño puede aprender eso porque tiene una gramática. Bien. Ya digo que esto requiere fundamentación fuerte, porque claro, la teoría de que el niño nace con una gramática en la mente, bueno, he recogido aquí en una nota al pie de página, a mí que más me gusta así como lo expone claramente, los puntos que son los argumentos principales para defender esta idea. Los autores, Pauling y Scholz, en un artículo de 2002, y lo resumieron muy bien. Los argumentos principales, fijaos, son: 1, la finitud de los datos que recibe el niño. Es decir, el niño recibe un input muy pequeño en comparación con el output que es capaz de generar solo en unos meses. Ya os he dicho que a partir de los 2 años aproximadamente el proceso sencillamente se dispara. Entonces, claro, la finitud del input y lo asombroso del output te tiene que hacer pensar que el proceso de información ya poseía un programa preinstalado.
no es mera cuestión de inducción. Claro, la cuestión de Chomsky es negar que el aprendizaje del lenguaje es una mera cuestión de inducción, de que el niño ve las oraciones, se va dando cuenta de las estructuras y entonces dice, ah, mira, no. Dice, si funcionara la idea de Chomsky es que si el lenguaje funcionara así, por una mera cuestión de inducción, como luego aprendemos casi todo en nuestra vida, desde luego no estaríamos hablando con 13.000 palabras a los 6 años y generando ya toda la compleja estructura. Ya digo, con 6 años ya se maneja todo, es decir, los tiempos de pasado, de presente, el condicional, el subjuntivo, todo. Entonces, claro, la cuestión es que no puede ser una mera cuestión de inducción, si no la cuestión iría mucho más lenta si es que fuera. Entonces, claro, el primer argumento es la finitud de los datos, quiero decir, el input es demasiado pequeño. La segunda es la infradeterminación, es decir, con los datos que hemos oído a la gente que nos ha enseñado el lenguaje, nosotros podríamos haber extraído de ahí diferentes gramáticas, diferentes eran posibles, pero no, al final extrajimos todos la misma, la correcta. La tercera es la degeneración de los datos. Es el argumento de la degeneración. La mayoría, o por lo menos muchas de las oraciones que oímos a lo largo del día y que por supuesto hemos oído como aprendices del lenguaje son anacolutos, oraciones mal construidas, oraciones que el hablante dejó a medio. Bueno, ¿cómo el niño no pudo saber que esa oración estaba dejada a medio, que estaba mal dicha, que tenía eso, un anacoluto? Bueno, pues el niño lo supo. La cuestión es que, digamos, el niño quitó la paja y se quedó con la construcción correcta. Porque es que a este argumento le da mucha importancia porque, claro, dicen, es que aunque fuéramos empiristas radicales, aunque de verdad pensáramos que el aprendizaje del lenguaje ha funcionado por un mero proceso de inducción, ¿cómo supo el niño inducir a partir de datos que estaban simplemente degenerados? El niño debería haber inducido otras gramáticas y no esta. La idiosincrasia, ya sabéis, la cuestión de los idiolectos. Cada hablante habla de una manera. O sea, seguro que vuestro padre tiene una manera peculiar de hablar, vuestra madre otra, vuestro tío otra, el maestro otra. ¿Cómo de tantos y tan diferentes idiolectos al final todos acabamos hablando con los mismos patrones gramaticales? De nuevo el niño, digamos, quita la paja. La positividad. Los datos lingüísticos solo son positivos. Nadie nos ha dicho que no es una oración bien construida, solo nos decían oraciones. Para el otro ya hubo que ir al cole, entrar a clase de lengua, etc. Solo oíamos oraciones, pero no como en los libros, en las gramáticas, con un asterisco para que nos diéramos cuenta de que esa no estaba bien construida. Y la siguiente relacionada con esta es que no suele haber feedback. El niño emite oraciones, pero no se le suele... Al contrario de lo que la gente cree, todas las investigaciones empíricas suelen indicar que a los niños no se los corrige cuando hablan mal, se los corrige poquísimo cuando hablan mal. Los padres prefieren dejarlos hablar mal, pero que se vayan soltando. Pero eso simplemente minaría el proceso, dicen los chomskyanos. Si tú no lo corriges desde ese momento, el niño no va a aprender nunca la gramática correcta. Bueno, pues el hecho es que con un feedback muy limitado, al final el niño aprende la gramática correcta. Bien, ahí tenéis los argumentos fuertes a favor de la teoría chomskiana, a favor de la teoría de que existe una gramática. Bien. Por lo tanto, esa es la idea. Existe una gramática común a toda la especie humana e innata. Se llama la GUI, la gramática universal innata. Se la suele conocer a la gramática chomskiana. No voy a entrar en tecnicismos acerca de Chomsky, tampoco es que yo haya entrado a estudiarlos. Además, varían muchísimo de un autor a otro, han variado a lo largo de la obra de Chomsky. Las gramáticas chomskianas son complicadísimas ya a día de hoy, complicadísimas. Pero bueno, tampoco hace falta para entender la idea. Existe una gramática innata que es la que nos permite interpretar el input lingüístico que recibimos. Entonces decimos, mira, ha puesto esto porque la oración hay que formarla así para expresar esta idea. Y además luego nos permite a nosotros generar nuevas oraciones. La gramática innata, la gramática universal, cumpliría estas dos funciones. La pregunta básica es, ¿cómo puede haber una gramática innata habiendo tantas gramáticas diferentes? ¿No? O sea, cualquier persona, cuando tiene el primer contacto con la teoría chomskiana, claro, la primera pregunta es
¿Cómo voy a tener yo en la cabeza la misma gramática que el hablante de alemán si el alemán tiene una gramática diferente al castellano? O el bantú, o el catalán, o lo que sea. Bueno, se ha recurrido a algunos tecnicismos. Yo aquí en el artículo he puesto el ejemplo de los parámetros. Chomsky habló de los parámetros. Pone el ejemplo del español y del inglés, exactamente. Además, el ejemplo no es mío, es del propio Chomsky. Por ejemplo, el español no requiere sujeto de oración, el inglés sí. Pues, tú en castellano puedes decir hablo inglés, en inglés tú no puedes decir speak English, I speak English. Bueno, eso indicaría simplemente, dice Chomsky, que la gramática innata posee unos parámetros que luego pueden ser activados o no, digamos puestos en posición on-off. Para eso sí es vital ya el ambiente lingüístico en el que uno se desarrolle. Ese parámetro con el que nacen todos los niños, a los castellanohablantes se nos ha puesto en off. Sabemos que podemos emitir esa oración sin poner el sujeto. La posición sujeto puede quedar en blanco. El inglés, no. El niño inglés entiende que ese parámetro está activado y cuando va a hablar lo activa y dice I speak English y no se le ocurre decir speak English. Los parámetros precisarían en gran medida cómo de una gramática universal se pueden generar diferentes lenguas naturales. Esa es la idea. Entonces se ha apelado a la diferencia entre la estructura profunda, que sería esa estructura gramatical, y la estructura superficial, que es la que tiene que surgir a partir de ahí. Fijaos que Chomsky llega a afirmar que, por ejemplo, las oraciones Laura besó a Alejandro y Alejandro fue besado por Laura, realmente respecto a estructura profunda tienen la misma. Solo difieren en estructura superficial. La gramática universal tiene que dotarles de la misma. Hay un objeto que recibe una acción, en este caso la de besar, que recibe la acción por parte de otro sujeto, pero las dos oraciones en su estructura profunda son idénticas. Esto entonces nos indica que hay unas reglas de transformación. Tendríamos una gramática innata, común a toda la especie, que lo que nos dicta es la estructura profunda de las oraciones. Sobre esa estructura se aplican unas reglas de transformación que generan la estructura superficial, es decir, ya las oraciones que oímos de la gente y que nosotros mismos decimos. Así funcionaría el lenguaje para Chomsky. Por eso la gramática chomskiana, habéis oído, aunque no estoy familiarizado, es gramática transformacional o generativa, se las llama, ¿no? Habéis visto los tochos. Sí, efectivamente. Pues es por esto simplemente, ¿no? Es por la idea de que a esa estructura básica hay que aplicarle reglas que transforman, porque el hecho innegable es que las lenguas naturales tienen gramáticas diferentes. El alemán tiene una gramática muy diferente al francés. Es un hecho. Pero ya digo, a partir de parámetros y de otros tecnicismos han explicado el hecho de que generemos diferentes lenguas a partir de una misma gramática. Bien. Respecto a Chomsky, esto respecto a la teoría de Chomsky. Voy a comentar muy brevemente otro innatismo, es el de Fodor. Este es más fuerte todavía. Fodor sí que habla de conceptos innatos, ya en la pura tradición cartesiana, spinozista, etc. De hecho, llega a hablar de 50.000 conceptos innatos. O sea, la idea de Fodor es que efectivamente el niño aprende el lenguaje tan rápido porque es que posee conceptos innatos, posee muchísimos conceptos innatos. De hecho, escribió 50.000 una vez, pero luego ha dicho que habrá 50.000 o los que tenga que haber, que posiblemente 500.000 y no se queda largo. Eso ha llegado a decirlo Fodor. Y de hecho a la crítica habitual que se le hace de que esto va contra la teoría evolucionista darwiniana, o sea, la evolución no ha dado todavía tiempo a que hayamos interiorizado de manera genética, de manera física, tantísimos conceptos. Bueno, él dice que ese problema lo tiene la teoría darwiniana, no la suya. O sea, que si hay que corregir a alguien, habrá que corregir a Darwin. El argumento de Fodor es curioso. Fodor lo que dice es que no podemos haber aprendido conceptos que sean atómicos. A nosotros nos pueden explicar un concepto siempre y cuando
se pueda dividir en otros. Por ejemplo, está claro, creo que es el que ponía aquí, que el concepto círculo grande se divide en el concepto círculo y en el concepto grande. Ahora, pasamos a todos los demás argumentos. Respecto a conceptos atómicos, la rapidez con la que el niño los aprende, la degeneración en los datos, la finitud en el input en comparación con lo espectacular del output, etc. Todo esto invita a pensar que los conceptos atómicos, que él estima en unos 50.000 cogiendo el Oxford Dictionary, dice, pero que si hay medio millón, dice, pues naceremos con medio millón, no hay problema. Los conceptos atómicos tenemos que tenerlos ya preestablecidos en la mente. Los ejemplos muy curiosos y muy discutidos, si habéis echado un vistazo a esto, es por ejemplo la diferencia entre matar y hacer morir, dice él. Porque Fodor entonces, en ese cálculo de unos 50.000 conceptos, coloca conceptos como matar. Y entonces, claro, siempre se le suele decir como crítica que matar no es un concepto atómico, que se puede explicar como causar morir. Y que de hecho cuando buscas en un diccionario matar, lo que dice el diccionario es causar morir. Bueno, él no está de acuerdo con esto, ¿no? Dice que matar no es causar morir, porque si, por ejemplo, yo enveneno a alguien hoy, pero no llega a morir hoy y muere mañana, yo no lo he matado mañana. Yo no lo he matado mañana. ¿Por qué? Porque matar no es causar morir. Si yo le cierro la puerta a alguien, dice Fodor, que viene perseguido por un perro, y el perro lo destroza, allí justo al lado de mi puerta, yo he causado que muera, pero yo no lo he matado. ¿Por qué? Porque matar no es causar morir. Exactamente igual dice que pintar no es cubrir con pintura. Por ejemplo, Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, pero no pintaba su pincel cada vez que lo metía. Ninguno decimos que los pintores están pintando su pincel. Y de hecho dice que si la fábrica de pintura explota y cubre a la gente, no decimos que la fábrica pintó a la gente, porque pintar no es cubrir de pintura, es otra cosa. Es otra cosa que no podemos explicar con otras palabras, porque como concepto es atómico, y si es atómico, tiene todas las papeletas para ser innato. O sea, que de 50.000 para arriba. Bien. Esto, respecto a la parte expositiva. Esa es la introducción respecto a la capacidad lingüística como una capacidad innata. Esa es la teoría chomskiana respecto a la gramática universal como una gramática innata y común a la especie. Esta es la teoría fodoriana respecto a los conceptos, miles de conceptos, como innatos. Y ahora la parte más crítica. Yo no simpatizo con la teoría chomskiana, yo no simpatizo. Y he explicado aquí algunas de las razones que da la literatura sobre la cuestión con las que yo coincido. La primera, una cuestión general, es la imagen del niño. Es que la teoría chomskiana se fundamenta en presentar al niño como un lingüista, si os fijáis. Y ese es probablemente ya el primer pecado, el primer error de la teoría. El niño como observando los datos, un input, y generando una gramática a partir de ahí. Un lingüista hace lo mismo, observa los datos y genera una gramática. Entonces, ha habido un consenso en asemejar la labor del niño y del gramático y del lingüista. De hecho, ha habido un consenso, digo, porque incluso autores empiristas sí que hablan del niño como un pequeño teórico. A su manera el niño está generando una gramática. Eso es falso. Es que eso simplemente es falso. Deberíamos corregir esa idea. Fijaos lo que dice Quine, alguien que no comparte la idea chomskiana. Un empirista radical, a quien sí le vale la mera inducción para explicar el aprendizaje del lenguaje de un niño. Y sin embargo, decía en un artículo del 90, estoy de acuerdo con Chomsky en ver al aprendiz como un teórico. Al aprendiz quiere decir al niño que aprende, ¿eh? Esa es la manera de ver tanto al lingüista de campo como al niño que aprende. Y dice, es instructivo intelectualizar la conducta del niño. Está recogiendo datos y conjeturando, aplicando la inducción. Bien. Es muy peligroso para hacer teoría filosófica acerca del aprendizaje del lenguaje pensar que los niños hacen algo parecido a lo que hacen los teóricos del lenguaje cuando estudian el lenguaje. Es peligroso, porque se nos puede quedar en la cabeza que el niño está
consciente y explícitamente diseñando una gramática. Y eso no es así. De hecho, preguntaos a vosotros mismos qué nociones gramaticales teníais antes de pisar la primera clase de lengua. Teníais ninguna noción gramatical. Oraciones, conceptos tan sencillos como oración, término, verbo, sujeto, predicado. Por no hablar de los árboles chomskianos. Todo eso no lo aprende el niño. Todo eso no es un constructo del niño. Entonces, hay que ponerse ya en guardia contra la idea de que niño y gramático están haciendo básicamente lo mismo. Hay que ponerse en guardia. Me gusta mucho la idea de Quine de que Chomsky ha confundido dos nociones, que es acomodarse a una regla y seguirla. Chomsky describe lo que está haciendo el niño como siguiendo la regla que ha aprendido. Siguiendo la regla que ha aprendido. Ya digo, eso sería caer de nuevo en el embrujo de esa idea, de que niño y teórico están haciendo una cosa parecida. El ejemplo de Quine es muy bueno también, porque habla de los planetas siguiendo su órbita. Dice, el caso del niño, como hablante cuando empieza a hablar, es similar al de un planeta siguiendo su órbita. ¿Diríais que Neptuno sigue su órbita? No tiene sentido, o sea, solo puede seguir su órbita, solo puede seguir una regla alguien que la conoce conscientemente y dice, voy a seguir esta regla. Lo que hacemos todos nosotros como niños aprendiendo el lenguaje es acomodarnos a unas reglas, digamos. Una regla que nosotros no tenemos interiorizada conscientemente. Una regla que describe el gramático. Luego el gramático dice, mira, pone sujeto, verbo y predicado. Pero eso lo está diciendo el gramático. Nosotros eso no lo hacemos de manera consciente. El niño, en realidad, no sigue la regla. No tiene sentido decir que sigue una regla si ni siquiera la conoce. Ya os digo, preguntaos a qué edad oísteis por primera vez las nociones sujeto, verbo y predicado. De manera bastante tardía. De hecho, cuando aprendisteis a hacer eso, hablabais ya perfectamente. Davison es el que ha dado una imagen del aprendizaje y sobre todo de la utilización e interpretación de la lengua absolutamente diferente a Chomsky, de una manera mucho más vívida. En realidad lo que hacemos son teorías que no son más que... Como intérpretes, lo que tenemos son unas ideas preconcebidas acerca de cómo habla el resto de la gente. Pero una teoría que de hecho sirve muy poco, porque cada vez que nos enfrentamos a un hablante en particular tenemos que variarla de manera constante. Seguramente no caéis en la cuenta de la enorme capacidad interpretativa que tenéis. Ya he dicho al principio que cada uno de nosotros habla de una manera diferente, los idiolectos cada vez están más estudiados. Continuamente estamos variando nuestros patrones de interpretación, continuamente. Cada vez que nos enfrentamos a un hablante, tenemos una teoría, Davison la ha llamado la teoría de entrada. Tenemos ciertas expectativas de que a esto lo llame botella, de que a esto lo llame mesa. Ahora, incluso cuando el otro hablante comienza a utilizar las palabras de una manera sumamente diferente a como esperábamos, lo entendemos sin problemas. Es que si no, nunca entenderíais un mote que surge de repente, una metáfora novedosa. Las metáforas novedosas, si prestáis atención al habla coloquial, surgen constantemente, no es una excepción. Quizá tampoco será la regla, pero no son una excepción. Todo eso nos invita a pensar que lo que existe no es nada predeterminado en la mente, más allá de nuevo que una vaga capacidad lingüística. Pero para eso necesitamos quitarnos de la cabeza la idea de que niño y lingüista se parecen en su función. Necesitamos quitárnoslo de la cabeza. El niño no puede seguir una regla que no conoce. Esta es la frase clave. Igual que Neptuno no puede seguir su órbita, puesto que no la conoce. Lo que nos queda, ya digo, es entonces una imagen mucho más vivaz de lo que significa hablar y entender. Entender como una capacidad interpretativa constantemente variable y hablar como una capacidad comunicativa. Realmente, ya digo que existen los idiolectos, pero
cada vez que como hablantes abrimos la boca, lo que estamos intentando no es acomodarnos a una cosa que se llama gramática castellana, es que quien tenemos delante nos entienda. O sea, que no se nos olvide esto. Nosotros no tenemos presente la gramática castellana, o siguiendo esta idea, no tenemos presente una supuesta gramática universal de la que generamos. Lo que tenemos presente es la intención de comunicar una idea de la mejor manera posible para que el hablante que tenemos delante nos entienda. Y utilizaremos las palabras y las construcciones gramaticales de forma no estándar cada vez que consideremos que eso cumple la función de la mejor manera posible, mejor que acomodándonos a maneras que consideramos estándar. Ya digo, hace falta solo fijarse un poquito para ver la cantidad de oraciones agramaticales, pero conscientemente agramaticales, es decir, las decimos así porque queremos, sin anacolutos, o la cantidad de expresiones novedosas como metáforas, motes, chascarrillos, etcétera, que utilizamos constantemente para darnos cuenta de que una gramática universal difícilmente podría dar cuenta de eso, mientras que la otra imagen de la lengua como una, o por lo menos del hablante, como un ser con una enorme capacidad comunicativa e interpretativa, eso ya es otra cuestión. Pero para eso, entonces, lo que pasa es que nos sobra la gramática innata. Entonces, casi para terminar, por lo menos para terminar con Chomsky, sí que me interesa subrayar una idea, y creo que es muy bonita, y además es bastante novedosa, porque la ha desarrollado Michael David desde 2006 o así, basada en la idea esta de Chomsky, de que en realidad el niño lo que hace no es seguir una regla, porque no la conoce. Lo que pasa es que el niño se acomoda a una regla, pero una regla que hemos descubierto nosotros mucho después. Una regla que ha descubierto el lingüista. Ha dicho, mira, normalmente los niños ponen aquí una palabra, luego un verbo y luego otras palabras. A esto lo llamo sujeto, a esto verbo, a estos complementos, todo esto es el predicado, pero no tiene sentido decir que el niño está siguiendo esa regla, porque el niño ni siquiera la conoce. Ahora, es como si el niño la conociera, dice David. Se ha llamado la teoría del como si. Es como si el niño la conociera. Pero ojo, ese como si lo único que significa es que para aprender gramática, pero esto le interesa sobre todo a los lingüistas, o sea, todo esto es lo que se aprende en el aula de la clase de lengua, en la facultad y tal. Entonces, dibujamos al niño como si adoptara esa regla, pero tenemos que ser conscientes de que es una manera de hablar. El niño no está siguiendo esa regla porque el niño no la ha estudiado. De hecho, si fuera así, como Chomsky dice, ¿por qué no enseñarle al niño la lengua ya como aprendemos inglés, etcétera? O sea, ya en una aula de lengua, ya utilizando, en un aula donde se está dando una clase de lengua, utilizando ya una gramática y diciéndole al niño, mira, pon el sujeto, luego pones el verbo. El niño no podría aprender a hablar así, y el hecho es que ninguno hemos aprendido a hablar así. Y el hecho es que luego cuando intentamos aprender a hablar así inglés y tal, vamos despacio. Entonces, me gusta la idea de David de que en realidad tenemos que comparar el aprendizaje del lenguaje mucho más que con aprender una teoría, que no aprendemos teorías lingüísticas, esta es la idea, mucho más con aprender una habilidad. Él lo compara incluso con un deporte. Con un deporte. ¿Cómo aprende la gente a montar en bici? Montando en bici. Cayéndose, montando en bici. Luego, un físico, alguien interesado en describir lo que el niño hace, puede pergeñar una teoría completa sobre el movimiento de las piernas del niño. Puede montar una teoría, que de hecho las hay, ¿no?, de cómo la bici se mantiene en pie. Porque el centro de gravedad está en el sillín, que a su vez, entre las dos ruedas, el niño, al mover el tal músculo, después el gemelo, pero todo eso el niño no lo sabe cuando monta en bici. Es que el niño no está siguiendo esas reglas. Esas reglas son, digamos, una intelectualización de lo que hace el niño, que a nosotros nos sirve para explicar esa conducta. Aplicar lo mismo a nadar, a jugar al fútbol y a hablar. Y a hablar. De hecho, David también pone un ejemplo muy bueno, y es que, como sabéis, sobre todo los que os gusta el fútbol, sabéis que los grandes jugadores no suelen ser grandes entrenadores. Y dice que es un poco por esto, por la diferencia entre el know-how y el know-that, ¿no? Entre el saber cómo y saber qué. Los buenos jugadores juegan por intuición, lo que tienen es un know-how muy bueno. Los grandes escritores rara vez son filólogos, si os fijáis.
Los grandes escritores no suelen ser filólogos, no están muy interesados en correcciones gramaticales, ni a lo mejor luego los ficha la RAE, pero ya está. Y los buenos jugadores normalmente no suelen ser buenos entrenadores, y viceversa, los que han triunfado como entrenadores normalmente no eran buenos jugadores, porque ellos como jugadores lo que tienen es un know-how, saber cómo, una técnica, intuición. Ahora, la intelectualización de la conducta, eso es una cuestión teórica, hay que estar dotado o no. Entonces, alguien que como jugador era mediocre, quizá como entrenador, como teórico, es brillante, y viceversa. Se pone el ejemplo del fútbol porque es el típico, pero dicen que en otros deportes pasa más. En natación, por ejemplo, que los grandes entrenadores de natación suele ser gente que sabe de medicina deportiva y de estas cosas. Ellos mismos, como nadadores, eran muy flojitos. Bueno, pues si lo aplicamos al lenguaje, ahí tenemos una crítica, yo creo, contundente y muy atractiva contra la necesidad de postular una gramática innata para el aprendizaje del lenguaje, porque el lenguaje simplemente no funciona así, mediante la aplicación de reglas gramaticales. Eso es una intelectualización de la conducta del niño, que es útil para lo que es, para luego, para la clase de lengua en el bachillerato y en la universidad. Es útil, pero para eso, para aprender el lenguaje. El niño no aprendió el lenguaje acomodándose a reglas. Bueno, otro ejemplo. Voy a pasar a hablar algo de Fodor. Es el de la mecanografía. David también lo pone, a mí me gusta mucho, ¿no? Bueno, voy a leer el texto, que todos los que he copiado son pequeñitos, ¿no? Dice: la mecanografía ofrece un bonito ejemplo de la reflexión sobre el producto, sobre el output. Pregúntale a un mecanógrafo qué dedo debería utilizarse para escribir, por ejemplo, una K, y muy probablemente no tendrá una respuesta inmediata. Es un experto en mecanografía, pero no un experto en la teoría de la mecanografía. De hecho, se preguntará: ¿cómo escribiría yo una K? El único privilegio de que disfruta esta opinión es el privilegio de estar basada en lo que es con seguridad un buen dato, en cómo él, un buen mecanógrafo, escribe una K. Es muy bonito. El privilegio, la autoridad de la primera persona de la que él goza es yo, que escribo muy rápido, cómo escribo una K. Pero normalmente, dice David, necesita pensarlo. Él mismo se hará la pregunta y verá con qué dedo la hace. No cierra los ojos y tiene acceso directo a unos datos internos como la teoría de la gramática de Chomsky-Vita. Eso no sucede. Vale, aquí ya hay para pensar y para discutir. Voy a acabar con unas palabras sobre la teoría de Fodor. No me voy a enrollar mucho, porque simplemente, para mi modo de ver, es delirante. La idea de que tenemos 50.000, 60.000 o medio millón de conceptos en la cabeza al nacer es una idea delirante. El significado de las palabras hay que aprenderlo. Son dos teorías muy diferentes. Las he tratado aquí porque, bueno, la relación entre innatismo y lenguaje, pues ahí es muy curioso y ponerlas en conexión. Pero es muy diferente, ¿eh? De hecho, podéis ser chomskianos convencidos y opinar conmigo que la teoría de Fodor es delirante. No importa la gramática que como niño yo haya traído al mundo implementada en mi mente. Eso no importa. El significado de las palabras después tengo que aprenderlo. Fodor probablemente está subestimando el poder de la inducción. La capacidad de inducción en el ser humano y en todos los animales que puedan aprender es gigantesca. Recuerdo haber leído que se ha hecho el experimento con ratones de darles bolas de comida, de colores, y ponerles en la bola roja una sustancia repugnante. Bastaba con que probaran una vez la bola roja, una sola, no volvían a tocar una roja. Estamos hablando de animales con el cerebro del tamaño de un ratón, ¿eh? O sea, fijaos la capacidad de inducción. Bastaba con que hubieran mordido una sola vez la bola roja. Animales con nuestro cerebro debemos de tener una capacidad de inducción mayúscula. Entonces, en esa capacidad de inducción, desde luego, se basan los conceptos. Los diferentes grupos humanos tenemos diferentes conceptos. Si vivimos en ámbitos naturales similares y no disimilares, si hemos tenido contacto histórico muy similares y no disimilares, etc. Pero postular la existencia de conceptos innatos, para empezar, es que va contra toda la teoría darwiniana aceptada. Ya digo que Fodor dice, bueno, pues peor para la teoría darwiniana aceptada. No, es que la teoría darwiniana aceptada está bastante asentada empíricamente. Y
Y sobre todo esto, los significados hay que aprenderlos independientemente de la gramática que uno lleve incorporada. La gramática son las reglas de formación de oraciones, reglas de formación de fórmulas, se suele decir, ¿no? Pero los conceptos, ¿cómo podría la naturaleza haber implementado en nosotros? Porque si hablamos de 50.000 conceptos, ¿sabéis qué conceptos están cayendo ahí? Es que, por ejemplo, pomo de puerta. Y claro, a Fodor se le ha dicho, pero ¿cómo van a tener los fenicios, ya los mayas, gente que a lo mejor no tenía ni puertas implementado? No, suena extraño que el concepto pomo pueda estar implementado en la mente. Claro, la respuesta de Fodor es que suena extraño, pero tiene todas las papeletas para estarlo. Bueno, yo lo que creo es que simplemente subrayando la capacidad inductiva del ser humano, suena muy extraño que lo esté, porque desde luego no tenemos ninguna necesidad para postularlo. Y la gramática chomskiana, ya digo, se basa en una confusión de principio, la de niño y teórico del lenguaje, como haciendo una cosa similar cuando lo que están haciendo es sumamente diferente. Y sobre todo, el gramático simplemente está intelectualizando la conducta del niño, no la está describiendo tal y como sucede. ¿Vale? Entonces, os dejo para que tengáis en la cabeza un poco la estructura. Ya digo, he defendido la capacidad lingüística como una capacidad innata. Sí, eso es innegable, creo. Pero el precio que paga por ser innegable es que es una teoría muy vaga, casi no merece el nombre de teoría. Después, la teoría chomskiana es un innatismo gramático. La teoría fodoriana es un innatismo conceptual, ya más del de Leibniz, del de Descartes. Ahora bien, la teoría chomskiana se encuentra con ese problema. Se encuentra con el problema que digo. Confunde la labor del niño y del teórico. Confunde el hecho de que un planeta siga una órbita con el hecho de que el planeta esté siguiendo, parece que consciente y explícitamente, esa órbita. Y la teoría fodoriana de los conceptos innatos, para mi forma de ver, es que entre lo que sabemos de teoría darwiniana y simplemente la capacidad inductiva del ser humano, es fácilmente prescindible y refutable. ¿Vale? Os lo doy por acá.